Buenas tardes a todos y a todas quienes se están uniendo ya a esta transmisión que hemos organizado para ustedes en el contexto de que estamos en la semana donde celebramos a la epilepsia, la Semana Latinoamericana de la Epilepsia. Ya mañana, 9 de septiembre, se conmemora nuevamente un nuevo aniversario, ¿cierto?, del Día Latinoamericano de la Epilepsia, y es por eso que hoy estamos acá dándoles una gran bienvenida y saludándolos esta tarde para iniciar este conversatorio que hemos llamado Epilepsia, respondiendo dudas y aclarando mitos, donde vamos a estar acompañados de un panel de expertos de distintas partes de Latinoamérica, todos representantes de distintos capítulos del IBE, y los voy a ir presentando a continuación cuando vayan ya incorporándose a este conversatorio, y les queremos dar un gran saludo y una cordial bienvenida entonces a todos nuestros espectadores que están uniéndose, y tenemos inscritos esta tarde de Chile, obviamente, de Venezuela, Ecuador, Colombia, Argentina, México, Nicaragua, Paraguay, Bolivia, Perú, Uruguay, Guatemala, Honduras y también de España. Así que estamos todos unidos hoy día y muy contentos de poder hacer esta actividad para ustedes. Les cuento que, como les decía, vamos a tener un panel en realidad de lujo, de un panel selecto de invitados expertos en epilepsia que nos van a estar aclarando las principales dudas que han llegado estos días a través de nuestras redes sociales, a través del Instagram que tenemos, de nuestra página en Facebook, donde también los saludamos porque estamos haciendo una transmisión en vivo en este momento, y nos van a estar acompañando entonces representantes de los capítulos de Paraguay, México, de Argentina y de Chile. Luego se los voy a ir presentando a cada uno de ustedes para que tengan también la oportunidad de saber con quiénes vamos a estar. Entonces ahora voy a dejar de compartir para que ya iniciemos esta conversación propiamente tal, y les vamos a dar la bienvenida también a algunas autoridades que han querido ser parte de esta actividad y realizar un pequeño saludo y un mensaje antes de partir propiamente tal con las preguntas. Así que en primer lugar quiero dejar con ustedes al doctor Tomás Mesa, presidente del Comité Latinoamericano del IBE, quien desea iniciar esta actividad con un pequeño mensaje. Estimados amigos y asociados, quisiera contarles que es un honor para mí decirles que ya desde el año 2000, posterior a la Declaración de Santiago, durante el primer Congreso Latinoamericano de Epilepsia en la ciudad de Santiago de Chile, estamos celebrando el día 9 de septiembre como el Día Latinoamericano de Epilepsia, asociado también en algunos países a la Semana de Epilepsia, y que se celebra en forma continua. Los objetivos de realizar estas actividades son recordar, educar y sensibilizar a las personas sobre esta enfermedad para eliminar la discriminación, el estigma y especialmente mejorar la calidad de vida de los pacientes y su entorno. La Liga, parte de ANLICHE, capítulo chileno del International Bureau for Epilepsy, o IBE, en conjunto con el Comité Latinoamericano del IBE, que reúne a todos los capítulos, ¿no es cierto?, de los países de nuestra región, que hoy día sumamos 18 capítulos, organizan, entre otras cosas, en esta oportunidad un seminario o webinar con la participación, como decía Loreto, de varios capítulos, de Argentina, la doctora Silvia Cogen, de Chile, quien habla, junto con el doctor Alejandro de Marini y el doctor Reinaldo Uribe. También de México está la doctora Lilian Núñez y el doctor Mario Alonso, presidente de la comisión del ILAE, y de Paraguay, la doctora Silvia Avente, en este seminario llamado Epilepsia, respondiendo dudas y aclarando mitos. Agradecemos a los organizadores, participantes y el público por estar presente en esta instancia de este aniversario 2021. Muchas gracias. Le doy la palabra a Loreto. Gracias, doctor. Y para continuar con esta tarde en los saludos iniciales, quiero invitar a que nos dé su mensaje al doctor Mario Alonso Vanegas, neurocirujano de México. Nos está acompañando esta tarde el doctor Alonso, y él es presidente de la Comisión Latinoamericana
de ILAE, la Liga Internacional de la Epilepsia. Doctor. Está en silencio, doctor. Ya está. Ahora sí. Muchas gracias, Loreto, por la presentación. Muchas gracias, amigos y el público en general. Es para mí un verdadero honor hablar que un día como mañana, 9 de septiembre del año 2000, hace 21 años, se llevó a cabo la Declaración Latinoamericana de Epilepsia, que además corresponde, como bien lo dijo el doctor Tomás Mesa, al Día Latinoamericano de la Epilepsia. De aquí tenemos que expandirnos y crecer, y a lo largo del tiempo creo que estas nuevas manifestaciones de avances en epilepsia han sido muy importantes. Por ejemplo, el 12 de noviembre del 2020 será recordado como un día victorioso, mundial e histórico para las personas que sufren epilepsia alrededor del mundo. Ese día, durante la 73ª edición de la Asamblea Mundial de Salud, JUA, por sus siglas en inglés, todos los países del mundo que son miembros de la Organización Mundial de la Salud aprobaron por unanimidad una resolución para desarrollar un plan de acción mundial intersectorial para la epilepsia y otros trastornos neurológicos. A lo largo de los años, la ILAE y el IBE han establecido colaboraciones cruciales que las vamos a hermanar más el doctor Mesa y yo en estos 4 años que nos toca de trabajo, para fomentar estas organizaciones regionales, globales, para promover a la epilepsia como una enfermedad tratable, para cerrar la brecha de atención y tratamiento, educación e investigación y, por supuesto, ayudar a erradicar el estigma asociado a la misma. La ruta hacia esta resolución ha sido preparada por el arduo trabajo y dedicación de los líderes y voluntarios que nos precedieron, que es muy importante mencionarlos, y por logros importantes que han sido precursores del actual progreso. Además, creo que la resolución 6820 de la Asamblea Mundial de Salud del 2015 también ha jugado un espíritu vivo muy importante en el primer informe global de la Organización Mundial de la Salud sobre la epilepsia, titulado Epilepsia, un imperativo de salud pública, de 2018-2019. Y nuevamente regreso a la 73ª Asamblea Mundial de la Salud, que se celebró en mayo del 2020 y noviembre del 2020 en forma virtual debido a la pandemia de COVID-19. La reunión de noviembre fue un formato virtual, precedida por un intenso periodo de actividad para crear un borrador de resolución encabezado por la Federación Rusa y los países miembros y copatrocinadores, la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud, de la Liga y, por supuesto, del Buró y otros colaboradores. Anticipamos entonces que durante el segundo trimestre del 2021 se someterá el borrador del plan de acción a consultas informales con gobiernos para que esté listo y ser considerado por el Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud a principios del 2022. Y para su adopción por todos los países miembros cuando se reúnan o cuando nos reunamos durante la JUA en mayo del 2022. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Y para continuar con estos mensajes iniciales, quiero dejar con ustedes a continuación al doctor Reinaldo Uribe, neurólogo de adultos y quien es encargado nacional del programa de epilepsia del Ministerio de Salud. Muchas gracias, Loreto. Muchas gracias a la Liga Chilena contra la Epilepsia por su invitación y felicitarlos una vez más por su permanente iniciativa educacional al personal de salud, a nuestros pacientes y a sus familias. Sinceramente estoy muy entusiasmado por escuchar a los exponentes y los diálogos que se generarán con las preguntas que se prepararon para este webinar. Y decirles que a nombre del Programa Nacional de Epilepsia y su grupo normativo, quiero contarles que tenemos como uno de nuestros principales objetivos el entregar herramientas al equipo de salud a cargo del cuidado del paciente con epilepsia
tanto desde el punto de vista diagnóstico como terapéutico. Eso sí, intentando siempre entregar un tratamiento en lo posible individualizado para el paciente y las distintas causas que llevan a presentar epilepsia. Para esto, actualmente se encuentra en construcción una red del cuidado del paciente con epilepsia que estratifica los niveles de atención de los distintos centros de salud del país, así generándose centros de referencia que se ajustan a las necesidades propias de cada paciente, favoreciendo el acceso oportuno y tomando en cuenta nuestras características geográficas y limitaciones obviamente locales. Solo decir que instancias como esta, durante ya próximo el Día Latinoamericano de Epilepsia, generados desde la Liga, potencian este sentido de red unificada, permitiendo al paciente y su familia obtener una respuesta a interrogantes que muchos compartimos. Los invito, eso sí, siempre a mantenerse activamente actualizados y en búsqueda de nueva información para generar investigación directamente ligada en resolver y apoyar a nuestros pacientes con epilepsia, y que comienzan con esto, yo diría, con las dudas y preguntas como las que se resolverán en este webinar. Así que muchas gracias. Muchas gracias, doctor, también. Y para continuar, vamos a presentar a continuación a quien es el presidente del capítulo chileno del IBE, que es ALICHE, esta Asociación Nacional de Ligas Chilenas contra la Epilepsia, y además presidente actualmente de la Liga Chilena contra la Epilepsia, el doctor Alejandro de Marinis, que también nos quiere dedicar unas pequeñas palabras al iniciar esta actividad. Bueno, muy bienvenidos nuestros panelistas, bienvenidos todos quienes están participando en este webinar, en este conversatorio. Creo que no puede haber mejor forma de conmemorar el Día Latinoamericano de la Epilepsia con una acción que significa intercambiar ideas sobre cuáles son las dudas y los mitos en nuestra realidad sobre la epilepsia. Los días latinoamericanos de la epilepsia, que es el primer día que ha sido ya mencionado. Ese primer congreso nació como un punto de referencia para juntarnos los pacientes y los médicos de Latinoamérica para ver cómo estos conocimientos que se generan alrededor del mundo se pueden concretar en nuestra realidad, cuáles son la forma en que los problemas de la epilepsia se dan en nuestra práctica y en nuestra realidad en América Latina. ¿Qué mejor manera entonces de celebrar este día, de tener este conversatorio, este intercambio de ideas? Ojalá que todas las dudas se puedan resolver, y si no se pueden resolver, bueno, ahí estarán como incentivo para seguir adelante. Que tengamos un muy buen webinar y que lo disfruten todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Despedimos a estas autoridades que estuvieron presentes hoy día dándonos este mensaje al inicio, y los invitamos a todos ustedes, amigos y amigas que están uniéndose a esta transmisión, a que nos puedan escribir sus preguntas. Acá hay un instrumento, hay una herramienta especial para que puedan hacernos llegar sus dudas, y vamos a ir partiendo ya con la revisión y las respuestas de las primeras preguntas que pudimos ir recopilando esta semana para que nuestros expertos puedan acompañarnos y contestarlas. Muchas gracias. Entonces vamos a empezar a compartir parte de estas preguntas para que ustedes también las puedan ir viendo junto a nosotros. Y vamos a partir con una primera pregunta para el doctor Mesa, que estuvo de hecho en parte de nuestra difusión de la promoción de esta actividad, y que se refiere específicamente y concretamente a si en epilepsia existe el riesgo de muerte súbita, y a qué se refiere esto más o menos, doctor. Está silenciado. Gracias, Loreto. Es una pregunta muy importante, es una pregunta que muchas veces cuesta conversarla, pero yo diría que sí, en epilepsia existe un mayor riesgo de muerte súbita. Además, sabemos que las personas con epilepsia tienen una mortalidad en general 2 a 4 veces mayor que la población general, por diferentes causas. Todo va a depender también un poco del origen de la epilepsia, pero respecto al Sudden Unexpected Death in Epilepsy, o SUDEP, llamado así en inglés, se define como una muerte brusca que nadie esperaba
con o sin presencia de testigo, no es por un trauma ni por ahogo, que ocurre en circunstancias benignas, normales, en un individuo con epilepsia, con o sin evidencia de haber tenido una crisis, pero no estando en un estatus epiléptico, es decir, una crisis que dure más de 30 minutos o muchas crisis seguidas. En general, el SUDEP afecta sobre todo a pacientes con epilepsia de difícil manejo, también llamada refractaria. Se sabe que la incidencia es de 4 a 7 aproximadamente por 1000 pacientes al año, pero puede aumentar a 1 cada 150 personas cuando la epilepsia es esta llamada refractaria o difícil manejo. Hay algunos factores, eso sí, de riesgo. Por ejemplo, son las crisis tónico-clónicas generalizadas, el número de crisis generalizadas tónico-clónicas, mientras más, evidentemente, más riesgo, cuando son especialmente nocturnas, el sexo masculino sobre el femenino, la edad del inicio de las epilepsias, mientras más precoz, mayor riesgo, y cuando el tratamiento ha sido poco efectivo y están usando muchos medicamentos. Yo diría que resumiendo, esto es en general lo que significa la muerte súbita y que la respuesta es sí, hay un mayor riesgo en los pacientes con epilepsia en general. Muchas gracias, doctor. Y vamos a ir con la siguiente pregunta, que se refiere al tema más bien de neurocirugía, y tenemos acá un experto invitado que nos va a poder aclarar cuándo o cómo podemos saber en el caso de las personas con epilepsia si su epilepsia es operable. Doctor Alonso. Muchas gracias, Loreto. Es una pregunta importante para la comunidad y, por supuesto, para todos los pacientes de las personas con epilepsia. En general, partimos del hecho de que tenemos un paciente con una epilepsia fármaco-resistente o epilepsia de difícil control, es decir, que a pesar de los medicamentos utilizados, el paciente continúa presentando crisis, se deteriora su calidad de vida y se afectan las condiciones psicosociales del individuo. De tal manera que para estos pacientes tenemos un armamentario impresionante de procedimientos quirúrgicos que podemos ofrecerle. Sin embargo, es muy importante mencionar que una vez teniendo la definición de epilepsia de difícil control, necesitamos de un equipo multidisciplinario para que utilizamos un protocolo que va paso por paso y que nos permite hacer este estudio secuencial de los pacientes para poderle ofrecer un procedimiento específico y ad hoc para cada persona con epilepsia. Por supuesto que existen algunos elementos mucho más claros, por ejemplo, lo que se ha denominado síndromes remediables quirúrgicamente, y en ese caso sería la epilepsia del lóbulo temporal de difícil control, un escenario muy específico para un paciente que tendrá una evolución postquirúrgica con pequeñas comorbilidades y alteraciones muy pequeñas. Y por otro lado, también todos aquellos pacientes que tienen lesiones incipientes o bien lesiones hemisféricas que pueden ser candidatos directos, sin la necesidad de hacer un gasto extraordinario en este protocolo de investigación. Muchas gracias, doctor. Voy a dejar de compartir un momento esta presentación porque quiero contarles que se ha sumado al panel la doctora Lilia Núñez, neuróloga de adultos, que está acá acompañándonos en representación del capítulo mexicano de IBE, y también darle la bienvenida a la doctora Silvia Avente desde Paraguay, representando al capítulo de IBE de Paraguay, también neuróloga de adultos. Así que un gusto estar con ustedes, y vamos a seguir a continuación con las preguntas que nos han ido llegando del público. Y, por ejemplo, había una pregunta para usted, doctora Núñez, que la vamos a proyectar de inmediato para que pueda darnos su respuesta. Buenas tardes. Perdón, tuve un problema con el cambio de horario
y pensé que estaba muy temprano y ya es la hora. Disculpen. A ver. Aquí vamos. Esta pregunta es para usted, doctora. Frente al desafío de erradicar el estigma, que sabemos que es una de las dificultades importantes que tenemos en epilepsia, ¿no? ¿Qué rol tienen las asociaciones de pacientes? Bueno, primero hablemos un poquito del estigma, que es algo muy difícil de sobrellevar y que puede afectar hasta el 2/3 a las personas con epilepsia. Una vez hicimos una encuesta hace algunos años y el 66% dijo percibir este estigma, esta discriminación que los demás hacen porque tienen epilepsia, debido a los mitos que la rodean. La educación es básica, es lo principal para tratar de erradicarlo. La persona con epilepsia tiene su propio concepto erróneo de la epilepsia porque el esfuerzo educativo debe ir primero a quienes la padecen, a sus familiares cercanos y a otras personas que los rodean. Por eso consideramos como una estrategia efectiva es el que las personas con epilepsia se incorporen a grupos de apoyo, donde reciben información científica al alcance de ellos en términos comprensibles para quienes no son médicos, para que entiendan mejor lo que es la epilepsia y la importancia del tratamiento y el apego al mismo. Esta afiliación a los grupos de apoyo también les permite compartir la carga de la epilepsia con otras personas que la padecen y han superado el problema o están en vías de hacerlo, donde el intercambio de experiencias ayuda mucho y les permite ir entendiendo mejor todo este proceso. Los grupos sociales que son relevantes para que las personas con epilepsia se integren a la sociedad son maestros y empleadores a quienes es necesario también informar adecuadamente con la finalidad de que abran oportunidades a quienes padecen epilepsia y que se puedan insertar en estos grupos en la escuela, en el trabajo, y que quienes les rodean en estos ámbitos entiendan también el problema y los vean como pares, como iguales y no como personas distintas, que es justo a lo que se refiere el estigma. Entonces, lo básico es la educación y los grupos de apoyo ayudan muchísimo para que esta educación se lleve a cabo de una manera más apropiada. Muchas gracias, doctora. Vamos a ir continuando con estas preguntas que fuimos preseleccionando de las interacciones que tuvimos estos días con nuestros pacientes, con la comunidad en general que sabía de esta actividad. Así que vamos a continuar. Esta la vamos a dejar acá. Doctora Avente, ahora sí la volvemos a saludar y le damos la bienvenida. Y también esta es una pregunta que se ha repetido harto entre nuestros pacientes y entre los familiares en relación a si la epilepsia pudiera ser en algunos casos que vaya empeorando con el paso de los años o que pueda empeorar con la edad. Esta respuesta la va a contestar la doctora Silvia Avente. Encantada, muchas gracias por la invitación, gracias Loreto, gracias a este excelente panel de colegas que nos acompaña esta noche, esta tarde, y para Paraguay, tardecita noche. Bueno, verdaderamente una pregunta difícil como todo, yo creo, en epilepsia, porque ¿qué pasa? Que la epilepsia, bueno, es un espectro, ¿verdad?, que depende mucho de la causa. Entonces nosotros nunca vamos a poder decir un contundente sí o no ante ciertas preguntas que se presentan y que son muy recurrentes por parte de los pacientes. Cuando hablamos de si puede empeorar con la edad, y sí, efectivamente puede empeorar con la edad. En todos los casos y no en todos los casos. Entonces, ¿en cuáles casos? ¿Y esto de qué va a depender? Y va a depender del diagnóstico, del origen, de la causa de la epilepsia. Entonces, hay algunas epilepsias que son diagnosticadas a temprana edad, en la niñez o en la adolescencia, que tienen ciertas características que las hacen autolimitadas, como las epilepsias genéticas, por ejemplo, algunas de ellas,
y hacen que con la edad vayan desapareciendo las crisis o vayan mermando o disminuyendo. Sin embargo, hay otras epilepsias que son asociadas a ciertas lesiones que pueden ir agravándose con el tiempo, como tumores, esclerosis tuberosa o otro tipo de enfermedades degenerativas, ¿verdad? Que se pueden ver en los adultos, en donde estas lesiones van a ir progresando y como consecuencia de esa progresión de la lesión va a ir empeorando también la crisis, la frecuencia o la intensidad. Existen, otra vez dentro de estas epilepsias lesionales, algunos tipos en los que no va a haber variación. La mayoría de estos son epilepsias lesionales asociadas a lesiones en la infancia temprana, por ejemplo, que no son progresivas, en donde el paciente, el niño, tiene un diagnóstico de epilepsia, pero esto no necesariamente va a empeorar con la edad, porque está asociado a una cicatriz, a algo estable, digamos, en el cerebro. Sin embargo, otros casos, como se observa, por ejemplo, en la epilepsia del lóbulo temporal, la epilepsia mesial temporal, que es una causa bastante frecuente, ya mencionaba el doctor Alonso, muchas veces va a cirugía, que tiene una evolución y un comportamiento que no es tan predecible. En un principio se puede controlar relativamente bien con un medicamento o con dos, y con el transcurso del tiempo esto ir modificando, cambiando y volviéndose más difícil de controlar, más refractaria. Entonces, bueno, esta sería la respuesta en cuanto a esta pregunta en particular. Muchas gracias, doctora. Vamos a hacer una pequeña pausa, y más que una pausa, en realidad quiero ir tomando algunas preguntas que han salido en este rato que ya hemos estado al aire, de la interacción con las personas. Nos escriben de distintas partes, como les contaba, de Chile y de Latinoamérica, para hacer llegar sus consultas. Una que aparece acá y que es un concepto que puede ser muy familiar para ustedes, que son todos expertos en el tema, ¿no? Tiene que ver con el concepto de estatus convulsivo. Me gustaría, doctor Mesa, si pudiera usted contarnos a qué se refiere esto y qué riesgos tiene. Esta es una pregunta que nos hace Jaime. Gracias, Loreto. Sí, quisiera responder a Jaime que se define estatus convulsivo o estado epiléptico de dos maneras. Son crisis que son muy duraderas, que habitualmente una crisis dura 2-3 minutos, pero en estos casos, por definición teórica, duran 30 minutos. Cuando uno tiene una crisis que dura 5 minutos, parece eterno. Y eso ya uno está pensando que va a haber un estatus, pero por definición son 30 minutos de una crisis seguida, no cuando el paciente se queda dormido, sino que cuando está moviéndose o cuando está alterado de conciencia. Es una alternativa de definición. Y la otra es que son varias crisis seguidas, a veces cortas, pero que no logra el paciente recuperar su estado basal previo a la crisis. Y eso se llama estatus entonces convulsivo o estado epiléptico. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Es que puede dejar secuelas. Una crisis muy grande puede dejar a la persona con alteraciones, ya sea desde el punto de vista de cognitiva, de pensamiento, alterado, y puede muchas veces dejar por falta de oxígeno cuando son grandes, lesiones permanentes. Por lo tanto, para nosotros, los epileptólogos, es una emergencia y que hay que tratar de inmediatamente solucionar el problema de las crisis. ¿Y de qué manera? Cuando es una epilepsia conocida, la gente tiene algunos medicamentos en la casa, ya su médico le ha enseñado cómo usarlo, y si no, tiene que ir a un servicio de urgencia para poder apoyar a esta persona que está con estado epiléptico. Y hay diferentes estados, están los convulsivos, los grandes, las crisis tónico-clónicas llamadas así, y el gran mal, y por otro lado están los otro tipo de estatus que solamente alteración de conciencia permanente, una especie de crisis de ausencia permanente, ¿ya? Así que quería explicarlo, esas dos modalidades. Muchas gracias. Voy a continuar con usted, doctor Alonso.
Yo sé que usted es neurocirujano, por lo tanto experto en cirugía, pero le quiero hacer una pregunta que es una pregunta que también se repite harto y que yo creo que usted nos puede ayudar mucho a aclarar este concepto, y es básicamente si la epilepsia es una enfermedad que se puede heredar, si es hereditaria, y también la diferencia entre epilepsias que son genéticas y epilepsias que son congénitas. Está silenciado, doctor. Sí, es un tema interesante porque ahora las epilepsias genéticas seguramente modificarán la próxima clasificación. No solo la clasificación de las crisis, sino también la clasificación del comportamiento biológico de las lesiones. Y en esto hay una cantidad de personajes trabajando arduamente en poder clasificar el tipo de lesión con trastornos genéticos. Pero teóricamente se ha manejado este concepto de epilepsias genéticas como aquellas epilepsias en que no se encontraba ninguna lesión y que ahora a través de distintos paneles o de síndromes se pueden clasificar muy bien. Son paneles caros, no son fáciles de encontrar, son inespecíficos para muchos tipos de genes y en términos generales puede ser que sea muy aplicable para algunos casos en particular, pero no son aplicables desde el punto de vista económico para la población en general. Hay centros de investigación que se están dedicando a poder resolver este tipo de problemas, creando sus propios laboratorios de genética. En Latinoamérica contamos con uno muy grande que maneja la doctora Isha López Endes de Brasil, y que ustedes pueden mandar todos estos pacientes con síndromes específicos para análisis molecular de estos y poderlos categorizar para también poderlo tratar de mejor manera, de manera más específica a los pacientes en particular. Gracias, doctor. Por ahí más adelante vamos a retomar el tema del examen genético, que también es algo que se está popularizando un poco y que también hay muchas dudas con respecto a este tema por nuestros pacientes. Y quería, para continuar aquí con nuestros invitados y aprovechar que están ustedes de distintas partes conectándose con nosotros, doctora Lilia, hay una pregunta también que nos ha llegado en relación a cómo se efectúa el diagnóstico. Es Gabriela, que nos ha escrito varios mensajes y ella está confundida porque dice que ha acudido a varios doctores. Algunos le dicen que solo con una crisis no se puede confirmar el diagnóstico, está como con esta confusión. Otros dicen que debe tener 2 o más convulsiones para poder hacerse el diagnóstico y iniciar el tratamiento. Entonces, la pregunta es en torno a cómo se realiza el diagnóstico de epilepsia, si hay algún examen que sea contundente. Me preguntaban también por redes sociales que permita hacer el diagnóstico y determinar de forma contundente la epilepsia, como por ejemplo el electroencefalograma, y un poco aclarar el concepto de cómo se puede diagnosticar la epilepsia. Por favor, doctora Núñez. Bueno, la epilepsia se puede diagnosticar básicamente por el cuadro clínico, la presentación de fenómenos que suceden bruscamente de inicio y que duran un tiempo breve y que al repetirse tienen una manera similar de hacerlo. Esto es muy sugestivo de crisis epilépticas. Existe un poco de controversia en cuanto a qué cantidad de crisis son necesarias para hacer el diagnóstico, y anteriormente se hablaba de 2 crisis separadas por 24 horas. Pero actualmente se sabe que si la característica del fenómeno clínico es clara de un tipo de crisis y existe la posibilidad de repetición, con eso se puede hacer el diagnóstico y proceder a iniciar también un tratamiento. Cuando hay dudas, entonces se puede esperar a ver qué ocurre en la evolución y tratamos de corroborar que haya algún fenómeno eléctrico alterado a través de tomar un electroencefalograma, que en algunos casos nos da
trazos muy característicos de ciertos tipos de epilepsia, en otros nos da algunas alteraciones, y lo que se sabe es que más de la mitad de las personas con epilepsia van a tener alteraciones electroencefalográficas cuando se les hacen los estudios. Entonces sí es un estudio no contundente para el diagnóstico más que en algunos casos, pero sí es bastante bueno para apoyar el diagnóstico. Básicamente es con base en el fenómeno clínico que nos relata el paciente o que nos muestra en una grabación, que ahora pues mucha gente hace grabación de sus crisis, sus familiares los graban y nos llevan los videos caseros a la consulta. Esto nos ayuda muchísimo porque nos da la característica clínica que podemos analizar las veces que queramos. Entonces, pues ojalá que los pacientes tengan esta posibilidad de ser grabados por su familia. Esto ayuda mucho. En resumen, con una sola crisis puede hacerse diagnóstico de epilepsia dependiendo de la característica. Muchas gracias, doctora. Esa es una pregunta muy frecuente y muchas mamás, por ejemplo, muchos papás que nos dicen, pero ¿por qué si tiene su electro normal tiene epilepsia? Y aquí usted nos aclara de que esto solamente es una herramienta, ¿cierto? Muy útil, muy usada, pero que el relato clínico es lo más importante. Y vamos a seguir con nuestra experta de Paraguay, con la doctora Avente. Le quiero preguntar a usted, doctora, varias preguntas que yo las resumí en una. Por ejemplo, Mauricio nos preguntaba con respecto a la epilepsia y si esta epilepsia con el tiempo se puede relacionar con demencias o con algunos problemas como el deterioro cognitivo, dificultades o problemas de memoria. También se señala por parte de varias personas que si puede asociarse o no al desarrollo de la misma enfermedad, y un poco orientar en ese aspecto, por favor. ¿Cómo no? Sí, sí, lamentablemente eso es algo que se suele observar. Depende un poco de qué tipo de epilepsia, cuál sería otra vez la causa que la está generando, ¿verdad? Pero en la mayoría de ellas, con asiento también en lóbulo temporal, en lóbulos frontales, dependiendo de la frecuencia de las crisis con las que se presenta, dependiendo de la refractariedad de la epilepsia, esto puede desembocar en trastornos de tipo cognitivo. ¿Por qué? Porque, bueno, interfiere un poco en las vías. Cuando hablamos del cerebro, hablamos de un órgano que trabaja en un todo, así como es capaz de generar, digamos, de controlar las emociones, de controlar las funciones mentales superiores, la memoria, la resolución de problemas, la concentración y demás. Al haber una disfunción de este origen en las vías, que sabemos que la epilepsia se origina en una disfunción de las redes neuronales, entonces también es un poco lógico entender por qué también se puede ver afectado en este aspecto. Pero esto es muy variable, como te decía, depende de la localización de la epilepsia, de la causa, de la frecuencia de las crisis y por supuesto también del tratamiento que uno va a optar en cada caso. Muchas gracias. A continuación les queremos mostrar un video que nos ha hecho llegar una paciente, una joven chilena que hace poquito recibió el premio, el Golden Light Award, que entrega justamente estas organizaciones internacionales, ¿no? Como IBE. Ella se llama Valentina Can y quería compartir unas palabras sabiendo que hoy día íbamos a estar conversando con muchas personas con epilepsia, con familiares, así que les quiero presentar a Valentina y este mensaje que nos quiso contar respecto a su propio testimonio de vida. Hola, mi nombre es Valentina Can, soy de Chile y en este video les voy a estar contando un poco en relación a mi historia. Cuando era chica, cuando tenía alrededor de 6 años, fui diagnosticada con epilepsia y en un principio tenía muchas crisis, por lo que no pude hacer mi vida completamente normal durante ese periodo de mi infancia. Y bueno, se intentaron distintos remedios, distintos tipos de tratamiento, me llevaron al extranjero para ver qué más se podía hacer y ahí, gracias al apoyo que tuve de mi familia, de mi neurólogo, empecé después a tener menos crisis con el tratamiento que tuve
y hasta un punto que ya después no tuve más crisis y que me pudieron incluso quitar los medicamentos cuando ya cumplí 18 años. Toda mi experiencia durante mi infancia me llevaron a tomar la decisión de dedicarme al área de neurorehabilitación infantil, por esto que estudié kinesiología y después empecé a trabajar en esta área haciendo cursos y además me vine a Londres a hacer un máster también para especializarme aún más y además hace un par de años creé un voluntariado profesional en la Liga Chilena contra la Epilepsia, que es justamente del área de kinesiología de neurorehabilitación pediátrica, para poder apoyar a estos niños. Y bueno, este año fui nominada, gracias a la Liga, a los Golden Lights Awards, y el Buró Internacional de Epilepsia me otorgó este premio, el que me ha abierto varias puertas. He tenido oportunidades, por ejemplo, de participar en una reunión con la OMS, colaborando con ellos. Y en el fondo lo que les quiero contar a través de mi historia es que, a pesar que en un comienzo fue de muy difícil manejo de epilepsia y fue bien complicado, se puede salir adelante, esto puede mejorar con el tratamiento adecuado. Y creo que en este mismo sentido es súper importante tener estas instancias como la del día de hoy, donde uno se puede educar, puede conversar a través de este tema con expertos en epilepsia, porque también es muy importante que la población sepa en relación a esto y las mismas personas con epilepsia, ya porque es una condición muy muy prevalente en el mundo y todavía existe mucho estigma alrededor de esto, y que a través de la educación y de la comunicación esto puede también ir mejorando. Gracias por escucharme. Es un mensaje súper esperanzador que nos da Valentina, así que ojalá que cada uno de ustedes que nos está escuchando también se inspire con las palabras de esta joven kinesióloga chilena, y que ha sabido entonces superar lo adverso que puede ser a veces la epilepsia, y además darle un sentido muy hermoso a su vida, trabajando en beneficio de niños principalmente con problemas físicos, ¿cierto? Y vamos a ir al segundo bloque de preguntas para continuar con las preguntas que yo he ido recopilando de las interacciones en vivo. Entonces vamos a ir a este segundo bloque de preguntas, iniciando esta pregunta para la doctora Lilia Núñez, que tiene que ver con la vida sexual. ¿Las relaciones sexuales podrían provocar crisis de epilepsia, doctora? Y también un poco de consejería o cómo se podría abordar este tema con las personas con epilepsia. Bueno, pues el que ocurra de manera fortuita una crisis durante una relación sexual es sumamente raro. Mucha gente tiene temor a tener una actividad sexual porque piensa que esto pueda suceder y qué va a pensar su pareja o qué va a suceder. La verdad es que, como dije, es sumamente raro y pueden tener una actividad sexual normal, y hay que tomar en cuenta algunas situaciones. La epilepsia por sí misma y los medicamentos, algunos de ellos, pudieran modificar los aspectos hormonales y provocar alteraciones en el deseo sexual, en la potencia sexual, en la lubricación. Y si esto sucede, deben tratar el asunto con su neurólogo, quien a su vez los puede derivar a un especialista en estas áreas, al ginecólogo en caso de las mujeres, al urólogo en caso de los varones, para ver qué es lo que está pasando. Si hubiera algún problema para la realización del acto sexual, pues a lo mejor tiene que ver con otras situaciones diferentes que no tienen realmente una relación directa con la epilepsia. Entonces, traten de hablar en confianza con su médico. Es difícil abordar el tema y muchas veces los doctores no los preguntamos. Y sí es necesario comentarlo porque se puede encontrar una solución en caso de que hubiera alguna dificultad.
y no sientan el temor de que la crisis pueda ser desencadenada por la actividad sexual, ni de que ésta pueda ocurrir fortuitamente, porque, como dije al principio, es sumamente raro. Muchas gracias, doctora. Y vamos a continuar con esta pregunta que nos llegó y que un poco anticipamos en el bloque anterior, que tiene que ver con los exámenes genéticos. ¿Cuándo se piden y para qué sirven? Doctor Mesa, queremos invitarlo a usted, por favor, a contestar esta pregunta. Muchas gracias, Loreto, porque esta es una pregunta cada vez más frecuente hoy en día, porque vamos a ver por qué. Los exámenes genéticos se solicitan cuando queremos saber o confirmar la causa de una epilepsia, especialmente para poder darles el pronóstico al paciente y su familia, cómo se va a comportar con el tiempo, y también calcular la posibilidad que en la familia, si no hay otra causa, se pueda repetir. Sabemos que junto con el electroencefalograma, que ya ha sido nombrado, y con la resonancia magnética cerebral, que es la foto del cerebro, esos son los exámenes que generalmente solicitamos para estudiar una epilepsia. Pero el examen genético cada vez ha sido más frecuentemente solicitado hoy en día y se pide habitualmente como un panel de epilepsia, es decir, un grupo de genes que queremos estudiar que se ha visto que tienen más que ver con las epilepsias. Y es cada vez más accesible, pues su valor, que era inalcanzable años atrás, hoy día ha ido disminuyendo y es hoy día bastante más económico. Estamos hablando, dependiendo de la cantidad de genes, entre 200 o $2.000 aproximadamente. Varía, va a depender un poquito de lo que queramos pedir. No siempre eso sí hay que solicitarlo, pero es el especialista el que debe discutir en el caso con la persona y familia cuándo hay que hacerlo. ¿Cuándo son más bien recomendados para pedir frente a una epilepsia de inicio precoz en la vida? O sea, en recién nacido, donde no hay otra causa clara, cuando no hay una asfixia, por ejemplo, en las epilepsias llamadas encefalopatías epilépticas, que más que las crisis es un daño del punto de vista del pensamiento cognitivo. En epilepsias también asociados a un déficit de la cognición, ¿ya? Cuando la persona tiene, además de la epilepsia, otros problemas, como por ejemplo dismorfias o alteraciones del aspecto, ¿no es cierto?, de su físico, y también asociado a autismo. Y también, en algunas oportunidades, cuando hay epilepsias familiares. Hay algunas epilepsias que son muy características que nosotros los epileptólogos sospechamos que son genéticas y queremos confirmarla, porque nos va a dar también el pronóstico y qué medicamento vamos a tener que usar. Por lo tanto, eso es lo que les puedo contar de los exámenes genéticos de hoy en día. Y cada vez se está avanzando más en ese sentido. Gracias. Muchas gracias, doctor. Voy a detener un poquito la presentación porque quiero darle la bienvenida a la doctora Silvia Cohen. Cohen, no sé si usted me puede corregir después si dije bien su nombre, doctora. Ella está acá para representar el capítulo de Argentina del IBE. Doctora, me gustaría, por favor, que dedique unas palabras cortitas al público, porque usted recién se incorpora, para yo aquí hacer unos ajustes en la presentación y continuamos inmediatamente con las preguntas en vivo y las que teníamos ya preparadas de las preguntas que nos han llegado de nuestros pacientes. Gracias, doctora, Loreto. le doy la palabra, sí. Buenas noches, gracias Loreto, gracias Tomás. La verdad que estoy muy orgullosa de ser invitada a este panel y les pido disculpas porque el señor Google, cuando busqué la hora Chile y busqué la hora Argentina, me dio mala información. Pensé que era una hora más tarde y me conecté antes porque pensé que para estar más segura, así que pido disculpas. No, yo estuve viendo las preguntas que vos, Loreto, habías enviado y creo que más o menos me imagino que a esta altura del panel, no quiero volver a ser redundante, no sé lo que se habrá contestado y lo que no, así que estoy dispuesta a que si quedó alguna cosa de las que me tocaba a mí no se respondieron, me digas y yo, o se pasan las preguntas abiertas. Me siento muy mal de que pasó esto, la verdad.
No, no se preocupe, porque acá así son las cosas cuando estamos en vivo. Así que bienvenida, gracias por unirse. Y hasta acá hemos ido súper bien con las preguntas, hemos ido retroalimentando otras que han llegado del público. Y ahora sí vuelvo a la presentación para que continuemos. Estamos en el segundo bloque y nos toca hacerle una pregunta en este momento al doctor Mario Alonso, que tiene que ver con cirugía, obviamente. Y que es la diferencia, doctor, entre las cirugías curativas y paliativas en epilepsia, obviamente, y en qué caso se indica cada una de ellas. Sí, muchas gracias, Loreto. La cirugía curativa o resectiva, como su nombre lo dice y es muy claro, es la que tiene por objetivo eliminar o controlar totalmente las crisis, y esto lo hace a través del reconocimiento de la zona o red epileptogénica. Esta es la zona mínima necesaria que se requiere resecar en un procedimiento quirúrgico para obtener un control total de las crisis. Por otro lado, creo que vale la pena porque en Latinoamérica tenemos la mala costumbre de seguir utilizando el nombre de foco epileptógeno. Esta es una denominación equivocada. Es de laboratorio en los procesos que se producen métodos específicos para que en el animal producir crisis. Sin embargo, el término que debemos utilizar es red o zona epileptogénica, y es lo que debemos promocionar para la Liga y el IBE. Y ejemplos de estos tipos de cirugía, pues la primera y más importante es la cirugía de epilepsia del lóbulo temporal, que haciendo una remoción de las estructuras mesiales del lóbulo temporal podemos obtener un control de las crisis. Por otro lado, en las epilepsias frontales, cuando tenemos grandes lesiones o displasias corticales, cavernomas, tumores, etcétera, la remoción de esto con una zona perilesional que se guía con electrocorticografía transoperatoria nos permite obtener también un control total de las crisis. Y creo que también vale la pena mencionarlo porque es un procedimiento que deberíamos hacer cada vez más y más en América Latina, como es la hemisferectomía, la hemisferostomía o sus variantes, que es un procedimiento altamente efectivo en los niños, en las encefalopatías epilépticas, y que deberíamos, teniendo tantos expertos en cirugía de epilepsia para este tipo de lesiones, debería ser una cirugía mucho más común. Por otro lado, tenemos la cirugía paliativa, y como su nombre lo dice, está encargada de buscar una reducción de la frecuencia y severidad de las crisis epilépticas, y con esto tratar de brindarle una mejor calidad de vida al paciente. Por supuesto también que en muchas ocasiones podemos utilizar de primera instancia una cirugía paliativa, por ejemplo, callosotomía en una epilepsia que parece originalmente un síndrome bifrontal, pero que en realidad es una epilepsia focal del lóbulo frontal y posterior. Hacer el primer procedimiento, podemos lateralizar y focalizar estos pacientes con una capacidad muy adecuada. Y también otro recurso que utilizamos como cirugía paliativa sería la estimulación crónica intermitente del nervio vago o estimulación del nervio vago. Y luego tenemos una serie de procedimientos quirúrgicos de investigación como radiocirugía, estas técnicas invasivas, etcétera. Pero eso es, creo que con esto respondo la pregunta, Loreto. Sí, muy bien, doctor, muchas gracias. Después le vamos a hacer una pregunta a usted que nos ha llegado en vivo también, pero queremos continuar con estas que nos estuvieron llegando en la semana. Y a continuación tengo una pregunta para la doctora Kochen, y que tiene que ver con si puede ocurrir o no que algunas epilepsias vayan empeorando con el uso de ciertos fármacos antiepilépticos. Sí, nosotros hemos trabajado sobre esto, hemos hecho investigaciones, y lo que observamos fundamentalmente, y por eso tan importante es que se haga un buen diagnóstico clínico, que se escuche lo que cuenta el paciente y después uno pueda hacer un electroencefalograma, porque a veces una molécula que es muy buena, muy eficaz, como la carbamazepina, cuando nosotros la damos pensando que se trata de una epilepsia que empieza en una zona del cerebro, que es lo que se llama epilepsia focal, y en realidad se trata de una epilepsia generalizada, que es bastante común en niñas, en niños, que es la epilepsia de ausencias, la epilepsia de punta onda. Lo que vamos a provocar en ese paciente es un aumento de su presencia de crisis.
un aumento importante. También se ve ocasionado esto en las epilepsias que son muy frecuentes, como las mioclónicas juveniles. Lo que se sabe a partir de las investigaciones que hizo nuestro grupo, pero también de otras investigaciones hechas con modelos en animales, es que actúan estas drogas que son tan buenas en otros receptores que están en el sistema nervioso y que entonces en vez de bajar la crisis, aumentan las crisis. Este es un fenómeno en la farmacología común, porque esto no solamente pasa con la carbamazepina, a veces pasa con otras drogas, y esto es un fenómeno común, decía, por ejemplo, con los analgésicos. Hay drogas que uno usa para que calmen el dolor y en algunas condiciones pueden aumentarlo. Entonces, sabiendo esto, no hay que tener una actitud ni de angustia ni preocuparse tanto, pero sí las y los médicos sabemos que tenemos que estar alertas y que a veces esas medicaciones pueden dar algo que, si uno ve que el paciente empeora, cuando la familia o el paciente viene y dice, me siento que estoy peor, que tengo más crisis, uno tiene obligación de, no solamente de quererle, sino de actuar. Y entonces en ese caso es muy rápido porque uno retira ese fármaco y lo reemplaza por otro. Muchas gracias, doctora. Vamos a continuar entonces con esta pregunta para la doctora Silvia Avente. ¿Las personas con epilepsia tienen mayor predisposición a tener trastornos psicológicos? Sí, muy interesante también esta pregunta. Realmente hay una relación bastante estrecha entre los trastornos psicológicos psiquiátricos, diríamos, ¿verdad? Como el trastorno de ansiedad, el trastorno depresivo, incluso también la psicosis, en un porcentaje que es variable, también dependiendo de qué tipo de epilepsia estamos hablando. Cuando estas epilepsias asciendan en ciertas regiones, como por ejemplo el lóbulo límbico o ciertas redes, sobre todo frontales, que tienen mucha implicancia en el control de las emociones, entonces puede haber una correlación bastante estrecha entre esto que te mencionaba, trastorno de ansiedad, trastorno depresivo y en algunos casos la psicosis, que puede estar directamente relacionada a la crisis en sí, a la crisis epiléptica. O sea, las causas por lo que estos trastornos psicológicos pueden ser más prevalentes en los pacientes con epilepsia tienen varios orígenes. La epilepsia misma puede provocar estas alteraciones, como por estos mecanismos que te mencionaba, pueden ser también consecuencia de los efectos farmacológicos, como bien dice ahí, o puede ser una reacción adaptativa también del paciente, que por supuesto está sobrellevando un diagnóstico que tiene una carga emocional, un estigma asociado contra el que tanto peleamos, pero que bueno, por supuesto es inherente al momento del diagnóstico, el paciente se adapta y en algunas circunstancias se puede desarrollar alteraciones del estado de ánimo como consecuencia, ¿verdad? Hay varias preguntas en el panel de preguntas, obviamente, que también nos consultan específicamente por estas condiciones como el estrés, las crisis de pánico o las crisis de ansiedad, pero específicamente si estas pueden ser causas de una epilepsia. Ahí que podríamos nosotros señalar a la gente. El estrés en particular podría ser causa, si bien es en epilepsia hay dificultad a veces en realizar un diagnóstico apropiado, ya que a veces podemos tener crisis que parecen de origen epiléptico, pero no son verdaderas crisis epilépticas. Entonces ahí podemos decir, bueno, el estrés está desencadenando crisis que no son verdaderas crisis epilépticas, pero existen otras ocasiones en donde el estrés sí es consecuencia de un factor gatillante, desencadenante de crisis epilépticas reales, ¿verdad? Que nosotros debemos hacer el diagnóstico adecuado con una buena historia clínica, con una grabación, ya sea esta casera o realizada en estudios en laboratorios de video, electroencefalograma, entonces de esa manera poder llegar al diagnóstico, pero esa respuesta es un sí. El estrés podría desencadenar crisis epiléptica. Las epilepsias se pueden acompañar de crisis de pánico y ver ambas condiciones en un mismo paciente, es decir, crisis de pánico y crisis de epilepsia de origen epiléptico en el mismo paciente, también es un sí. Son entonces entidades que pueden estar muy, muy cercanas unas de otras.
Y siempre es importante Así es. consultar con su médico tratante, ¿cierto? Con el especialista que va a poder derivar también en algunos casos cuando sea necesario. Y vamos ahora a continuar. Loreto, quería decir una cosa que me parece importante por lo que dijo Silvia, ¿no? Que es importante para el paciente, nosotros siempre remarcamos. Una cosa es que es la causa. Y entonces la verdad que no tenemos evidencia científica que el estrés provoque epilepsia. Pero lo que puede ocurrir es que actúa como un desencadenante. Y digo esta diferencia que estoy haciendo, no por una cuestión académica solamente. Muchos pacientes uno siente que de repente empiezan a condicionar su vida privada o su vida pública en función de que tienen miedo de vivir situaciones de estrés. Y entonces dejan carreras universitarias o en la escuela, o abandonan trabajos muy interesantes, o inclusive no quieren encarar una vida privada, por ejemplo, decir ser madres, porque tienen miedo de estresarse. Y creo que es importante discriminar. No es causa el estrés de la epilepsia. Sí puede actuar desencadenante en situaciones más extremas, pero no es que sea causa. Digo esto porque esto sí afecta fuertemente la calidad de vida cuando muchas veces la gente se priva de tener una vida normal porque se quiere preservar, ¿no? Quería aclarar esto porque me parece importante. Sí, estoy súper de acuerdo con usted. Muchas gracias por esa intervención. Vamos a ir ahora entonces con una serie de preguntas que nos han llegado del público. Doctora Lilia Núñez, para usted, una pregunta que se repite mucho en nuestros pacientes. ¿Es posible curarse de la epilepsia? ¿En qué caso se puede dejar completamente los fármacos y quedar sin crisis? Bueno, la pregunta tiene muchas dificultades para ser respondida. Hay epilepsias que con el paso del tiempo pueden desaparecer. Por ejemplo, las crisis de ausencia de la niñez, después de un tiempo de padecerlas, dejan de presentarse y ya después de cierta edad no requieren tratamiento y no vuelven para nada ni tienen otras crisis distintas en un futuro. Allí podemos hablar de curación. En otros casos que sabemos que hasta un 70% pueden ser controlados adecuadamente con un buen tratamiento anticrisis, como se le llama ahora, no antiepiléptico, sino anticrisis, podemos hablar de este control total de las crisis por un tiempo largo, acerca de cuya duración no hay un acuerdo universal. Hay publicaciones que dicen 2 años, que a mí me parecen muy pocos. Yo suelo decirles por lo menos 4 años sin una sola crisis, por pequeñita que sea, podemos considerar la posibilidad de retiro de medicamento y probar si ya no hay una recaída a futuro y en ese caso poder dejar a la persona sin medicamento y considerarla curada. Otra situación que es, creo, lo más común es que el control se logre de manera completa, pero no puedan retirarse los medicamentos, sino mantenerlos constantemente en la dosis probada como efectiva por un tiempo indefinido. En ese caso hablamos del control total, no en el sentido de curación como las personas piensan que debería ser, dejar sin medicamentos, pero mientras toman sus medicamentos están bien y esto les permite con toda confianza llevar a cabo todas sus actividades, con la diferencia para las demás personas de que tienen que tomar un tratamiento. Entonces tenemos todas estas situaciones y no podemos dar una sola respuesta, sí, la epilepsia, porque hay muchos tipos de epilepsias, ya hablando como entidades en ocasiones que pudieran espontáneamente desaparecer, otras controlarse muy bien por un tiempo largo y retirar los medicamentos y otras más que van a requerir tratamiento indefinido, pero van a estar bien. Entonces depende cómo conceptualiza uno esto de curación, pero sí es factible y tampoco es verdad esto que algunos médicos le dicen a las personas en el momento de hacer el diagnóstico que su tratamiento es para el resto de la vida,
porque tampoco este concepto es aplicable a todos los tipos de epilepsia. Gracias, doctora. Creo que fue muy aclaradora su respuesta en estas situaciones distintas y todas con buenas noticias para los pacientes. Claro Una que sí. totalmente Es esperanzador, mayor como acabas de decir en otra de las preguntas y comentarios, que pues es necesario el apego, es necesario llevar muy bien el tratamiento. Esto es muy importante porque hay personas que se desencantan de que el tratamiento va a ser muy largo y dicen, ¿para qué lo sigo si de todas maneras no me voy a curar? Tomen en cuenta estos conceptos y por favor apéguense muy bien a su tratamiento y las cosas van a ir muy bien con una muy buena calidad de vida. Gracias, muchas gracias, doctora. Quiero continuar con una pregunta para el doctor Mesa, que es nuestro neuropediatra acá del panel, y que se refiere específicamente más a la etapa de la infancia, de la adolescencia, y cómo puede impactar la epilepsia en el aprendizaje o en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas con esta enfermedad. Gracias, Loreto. Es muy importante la pregunta porque cuando uno trata a un paciente con epilepsia, no solamente trata las crisis, sino que su calidad de vida, y su calidad de vida significa su aprendizaje, cuando es más grande, lo laboral, sus relaciones, el estrés, todo. Y en relación a la parte, cuánto puede influir en el aprendizaje de la epilepsia, hay algunas epilepsias, como recién nombraba la doctora Núñez, que parecieran ser más bien benignas, como la ausencia, como la epilepsia benigna de la infancia, que son niños que aparece una crisis llamadas focales, de un ladito de la cara, de un brazo, y que aparece cuando está en momento de irse a dormir o despertando, y que dura hasta los 13 años, aparecen a los 7, hasta los 13, y se van. Y nunca más vuelven a tener crisis. Las ausencias también, que esto de quedarse, ¿no es cierto?, ausente por breves segundos y que con el tiempo desaparecen y mejoran. Cuando una epilepsia, que es básicamente para describirlo, es como un cortocircuito del cerebro, una hipersincronía de todas las neuronas demasiado exagerada, hace que el hilo, ¿no es cierto?, del pensamiento se bloquee, y eso, cuando es muy frecuente, hace que influyan en el aprendizaje, ya sea por la cantidad de crisis, ya sea por lo largo de las crisis. También influye cuando han sido desde muy pequeños las crisis, entonces tiene una epilepsia de muy larga duración, data. También puede influir en el aprendizaje los fármacos. Hay fármacos que son muy buenos, pero también pueden tener su lado negativo, como es adormecerlo, enlentecer el pensamiento, darle mucho sueño. Entonces eso es una cosa muy importante que la familia con su especialista tienen que discutir. Por otro lado, se ha visto con exámenes un poquito más precisos, como son los neuropsicológicos, que van a profundidad viendo cómo está el pensamiento, la memoria, concentración, otras funciones llamadas ejecutivas, que es el conocimiento, poderlo aplicar, y se ha visto que están alterados en algunos pacientes con epilepsia, no en todos. Por lo tanto, es muy importante a la pregunta examinar esa área de un paciente con epilepsia para poder decir si son los medicamentos, si es la cantidad de crisis, a lo mejor hay crisis que no estamos viendo, y también en oportunidades un mal sueño. Tienen crisis durante la noche y por lo tanto sus sueños fraccionados, y a la larga este sueño, que no va a ser de buena calidad, va a ser un sueño no reparador básicamente, va a influir entonces en el aprendizaje. Por lo tanto, hay muchos factores y que siempre hay que tenerlos en cuenta, y que la familia, en este caso el niño, con su familia, tienen que discutirlo con el especialista para saber si es que está afectando el aprendizaje o no. Pero yo diría que un porcentaje importante sí se afecta y que puede ser pasajero. Muchas gracias, doctor. Y hay una pregunta también ahora para el doctor Mario Alonso.
y que tiene que ver con cirugía. Hay dos preguntas para usted, doctor, que son bien específicas. Nos pregunta José, una persona acá en el chat, con respecto a si es posible la cirugía en una persona con epilepsia, específicamente en el lóbulo frontal, pero que tiene antecedentes de una cardiopatía congénita, o si esto no es posible dado la cardiopatía. Esa es la primera pregunta. Y la otra pregunta que quiero aprovechar de hacerle inmediatamente, ya que lo vamos a tener acá en pantalla, es ¿qué tan precozmente, en el caso de un paciente, se puede plantear un estudio prequirúrgico en epilepsia? Para la primera pregunta, yo creo que tiene dos vertientes. Una, ¿cuál es la discapacidad de esta cardiopatía? Hoy día tenemos procedimientos muy seguros, transoperatorios, tenemos anestesia de vanguardia, en los cuales prácticamente no tenemos restricciones para hacer procedimientos quirúrgicos, a menos que sean trastornos o discrasias sanguíneas. De tal manera que podemos hacer, y hemos hecho una cantidad impresionante de pacientes con comorbilidades, llámese cardíacas o de otro tipo. Entonces no tenemos una restricción por eso. Si tiene una cardiopatía inestable, entonces las posibilidades de hacer un procedimiento quirúrgico no sería una buena recomendación. Entonces todo depende de la estabilidad del paciente. En segundo, la segunda pregunta sería, no nos mandamos solos, es decir, tenemos que seguir un protocolo internacional que lo adaptamos específicamente para los recursos que tenemos y entonces hacemos una selección apropiada de cada paciente en particular. Y si en los casos de cirugía precoz, la cirugía precoz ahora se está poniendo de moda, pero grandes grupos que hacemos muchos procedimientos quirúrgicos anuales, esto lo hacemos desde hace 15 años. Y la realidad es que es un mundo distinto. La recuperación de los niños, sobre todo en las encefalopatías epilépticas, es impresionante. Jamás vamos a ver un niño que se recupere tan rápidamente y que lo podemos reemerger a una sociedad más libre y más justa para ellos también, como personas con epilepsia. De tal manera que los procedimientos quirúrgicos ahora los podemos hacer de recién nacidos. Si el paciente hacemos un diagnóstico de una epilepsia de difícil control in útero, y tenemos elementos muy claros para hacer diagnósticos precisos. Y por supuesto que en los primeros 3 y 6 años hacemos hoy día procedimientos de desconexión hemisférica en este tipo de pacientes para resolver el problema. Y lo mismo sería aplicable para aquellos pacientes que tienen esclerosis tuberosa, por ejemplo, con lesiones muy agresivas que se comportan como si fuera un síndrome de West, pero que quitando o haciendo la remoción de esta lesión, le cambiamos totalmente la calidad de vida a los niños. Muchas gracias, doctor. Muy aclaratorio también. Doctora Silvia Cochen, ¿cuáles son, en su opinión y en su experiencia, los factores detonantes de crisis más frecuentes en personas con epilepsia y cómo podemos ayudarlos, qué sugerencias le podemos dar en el día a día para controlar estos factores precipitantes de crisis? Yo, a ver, personalmente creo que en base a la evidencia que tenemos y recogiendo un poco todas las publicaciones que hay, la experiencia no solamente personal, un elemento que es bastante, en algunos pacientes, que es bastante fuerte es la falta de sueño o el mal sueño, que quiere decir que a veces la gente duerme horas como debiera, pero tiene un sueño fragmentado, tiene lo que se llama una mala calidad del sueño. Y entonces esto tiene un impacto directo en todas las crisis, pero especialmente en algunas formas de epilepsia mucho más. Otro aspecto que también pensamos que es importante, muchas veces en las mujeres lo vemos, aunque no hay discusiones sobre el rol de la progesterona y qué pasa cuando disminuye, inclusive esto se ve asociado porque las mujeres embarazadas con epilepsia, en general, casi el 70% mejora su frecuencia de crisis con igual medicamento, porque la progesterona tiene un lugar de protección. Entonces lo que se llama epilepsia de la menarca, epilepsia que se relaciona con la menstruación, está relacionada a esta alteración metabólica que puede ocasionar mayor frecuencia de crisis. Y después una situación que ya es menos fisiológica, pero que es una realidad, es la mala adherencia al tratamiento, ¿no? Cuando el paciente, esto se ve mucho en jóvenes, adolescentes, que yo les digo que hacen un combo. Hay una empresa alimenticia, McDonald's, que dice que ofrece combos, y entonces yo digo a los chicos que hacen combos, porque hacen así, duermen pocas horas,
se olvidan de tomar la medicación y en algunos casos agregan alcohol, entonces hacen un buen combo y entonces tienen más crisis. Y como saben que todo eso es retado, los padres no lo van a acompañar en esto, ocultan esta información. Y entonces muchas veces nosotros hacemos como estrategia, nos quedamos solos con esos pacientes en la consulta para que nos cuenten, porque la verdad no tiene sentido aumentarle la medicación o cambiársela cuando detectamos que esta es la causa y que es bastante frecuente por otro lado, ¿no? Entonces creo que esas son las razones fundamentales. Una cuestión que yo creo que es un mito y es que el alcohol provoca crisis, en realidad provoca epilepsia. En realidad no hay trabajos científicos serios que demuestran que el alcohol es capaz de inducir crisis de epilepsia. Y por supuesto el alcohol usado en forma abusiva provoca, claro que puede provocar, pero coma barbitúricos, puede provocar convulsiones en cualquiera, no solamente en pacientes con epilepsia. Pero creo que fundamentalmente decimos esto y después decimos que hagan vida normal. Gracias, doctora. Por ahí también contestó un par de preguntas que estaban acá, como si el consumo de alcohol también podía producir epilepsia, etcétera. Y vamos a ir con el tercer bloque de preguntas para continuar con lo que fuimos viendo en la semana. ¿Cómo enfrentar, doctora Lilia Núñez, esta pregunta es para usted, en el trabajo, este dilema que se presenta muchas veces de comunicar o no mi diagnóstico de epilepsia? Está en silencio en este momento, doctora. Sí, quería empezar diciendo que prácticamente cualquier trabajo puede ser desempeñado por una persona con epilepsia. Sin embargo, es necesario valorar los riesgos de una manera adecuada, no ignorarlos, no minimizarlos, ni exagerarlos. Sabemos que las personas con epilepsia que empiezan en la niñez van a llegar a la edad productiva. A veces van a llegar con una capacitación deficiente para trabajar. En otras ocasiones sí han tenido capacitación, llegan a niveles escolares altos, incluso profesionales, y luego viene la etapa de buscar trabajo, que muchas veces es difícil porque en las entrevistas o en las solicitudes de trabajo se pregunta qué enfermedades tiene, y si ponen epilepsia, a muchos les habrá pasado que solamente por eso se descarta su solicitud. ¿Es necesario? Sí, yo estoy convencida que es necesario informar desde que se hace la solicitud que existe la epilepsia y decir en qué grado de control está. A veces puede acompañarse esto de una constancia médica que lo avale, y también debe tratarse de buscar en aquellas agencias de empleos y demás que dan como apertura a personas que tienen algún problema, ya sea una discapacidad física o un problema como la epilepsia, y se aceptan. Pero sí hay que decirlo, porque la mayoría de las empresas, sobre todo las muy grandes transnacionales, si la persona no dijo que tiene epilepsia, es aceptada y le da una crisis en el trabajo, eso es motivo de despido, no por la crisis, sino por no haber dado el dato, haber mentido, como ellos lo dicen, en cuanto a su situación de salud. Entonces sí hay que decirlo, y hay que procurar informar tanto al empleador como a los compañeros lo que les sucede, sobre todo por la posibilidad de que alguna vez ocurra una crisis en el trabajo y que los compañeros estén advertidos y sepan cómo actuar para ayudarle. Entonces la respuesta es sí hay que informar, no lo oculten, pero cuando lo informen deben hacerlo de una manera apropiada. Y como dije, a veces pedirle al médico que les dé un documento donde diga sí tiene epilepsia, tiene capacitación para su trabajo porque estudió tal y tal cosa, y su epilepsia está bien controlada con su tratamiento. Procurar no buscar trabajos que signifiquen riesgo. Por ejemplo, limpiar ventanas en un rascacielos es una pésima idea para muchas personas que no tienen epilepsia, pero sobre todo si existe, por la posibilidad de que algo ocurra. Y así el manejo de maquinarias
peligrosas, etcétera, puede estar, digamos, lejos de la posibilidad para que una persona con epilepsia lo desempeñe. Pero puede ser profesor, puede ser empleado de un banco, puede ser empleado de cualquier otra oficina, puede ser médico, puede ser ingeniero, lo que sea, y la epilepsia no le va a impedir desempeñarse. Pero sí hay que informar. Claro, es un dilema súper frecuente, pero con espacios como este, y ojalá llegar nosotros a las empresas, a los empleadores, también ir disipando los miedos que hay en torno a esta enfermedad, ¿no? Doctor Mesa, una pregunta muy frecuente también y que se ha repetido acá en las interacciones que hemos tenido en Facebook y también acá en Zoom con respecto a las pantallas. Estamos súper expuestos a pantallas en el último momento, entonces el exceso de esto por el teletrabajo, por la teleeducación, hoy día hacemos la vida social, la vida recreativa en torno a las pantallas, ¿esto es de mayor riesgo? ¿Puede provocar crisis? Gracias, Loreto, por la pregunta. La verdad es que hoy día nos han invadido las pantallas en todo sentido y tenemos que reeducarnos en esto. Pero hablando de epilepsia, en general no. Pero sí existen algunas epilepsias llamadas fotosensibles, que corresponden a una cantidad muy pequeña, un 2 a 3% de todo el mundo, del grupo de epilepsia, que en estos pacientes, ¿qué pasa? Las luces parpadeantes, ¿no es cierto?, ya sean fenómenos naturales, por ejemplo, cuando uno va en una carretera y hay un bosque y luz, sombra, luz, sombra, luz, sombra, o fenómenos artificiales como las luces de las discos, los videojuegos y computadores, pero con videos, con actividades de luminosidad muy frecuente y cambiante, pueden en algunos pacientes provocar y desencadenar crisis. Entonces, ¿cómo uno puede asegurarse de que uno no tiene una epilepsia de ese tipo? Bueno, en general, cuando uno estudia a un paciente con epilepsia, el diagnóstico, uno de los métodos diagnósticos es el electroencefalograma. Y por defecto el electroencefalograma se hacen dos maniobras de desencadenar eventos. Uno es la hiperventilación, ¿no es cierto? Empieza a hiperventilar la persona y eso es para las ausencias en general, porque las puede desencadenar. Y la otra parte es el estudio de una estimulación luminosa intermitente que se le hace al paciente a diferentes frecuencias. Por ejemplo, a 2 ciclos por segundo, a 5, a 10, a 8 y así. Y en estos casos, cuando existe una epilepsia fotosensible, este estímulo puede provocar descargas o puede provocar también crisis. Entonces, ese es el método de que uno diagnostica generalmente la epilepsia fotosensible. Ahora, ¿cómo poder prevenir si alguien tiene esto o sospecha de que pudiera tenerlo? Primero, disminuir el brillo de la pantalla, no tener pantalla muy brillante, aumentar la iluminación de la sala donde uno está, no solamente la pantalla que esté prendida, evitar exposiciones a pantallas prolongadas. Yo siempre digo hacer una pausa cada media hora o una hora en casos, y si está muy cansado, trasnochado, dejar y cortar la pantalla. Por lo tanto, a la pregunta que había es, en general, no, a no ser que tenga una epilepsia fotosensible. Pero evidentemente hay que educarse como en todas las cosas. Una de las enseñanzas de esta pandemia ha sido tener una buena rutina y una buena calidad de vida para que no tengamos estos peligros. Gracias, doctor. Yo sumaría en la experiencia que quizás no tanto la pantalla, pero sí la privación de sueño que a veces se asocia a la pantalla, también puede ser algo importante a lo que hay que atender, ¿no? Y vamos a continuar con las preguntas que nos quedan. No me avanza esto. Ahí sí. ¿Los pacientes sometidos a cirugía de la epilepsia pueden dejar los medicamentos, doctor Alonso? Sí, muchas gracias, Loreto. Existen claros beneficios cognitivos y del neurodesarrollo en niños que se operan tempranamente al suspender los medicamentos, y esto es algo conocido que se está promoviendo cada vez más. De tal manera que
la retirada de los medicamentos de forma precoz es lo más adecuado en muchos de los casos, sobre todo encefalopatías epilépticas o desconexiones de anteriores o posteriores, o bien desconexiones hemisféricas. Por otro lado, vale la pena decir y hacer énfasis en que la retirada en ocasiones no puede ser total, de tal manera que tratamos de disminuir el medicamento que causa más efectos secundarios a los niños o que provoca cierto deterioro o retraso del neurodesarrollo y la cognición. Pero hay que ver las epilepsias como un espectro muy heterogéneo junto con los síndromes epilépticos, y especialmente en los niños el retiro de los medicamentos puede ser un gran desafío. Sin embargo, hoy día conocemos perfectamente bien que los factores que debemos de tener en cuenta son principalmente el hecho de si el niño o el adulto está en monoterapia o en politerapia. La etiología. No es lo mismo quitarle los medicamentos muy fácilmente a una persona que tiene un cavernoma o una esclerosis del hipocampo con una resección total que a una persona que tiene una displasia cortical tipo 1 del lóbulo frontal. La histopatología, es decir, ¿qué nos dijo el patólogo? ¿Cuál es el tejido que removimos? ¿Cuál es el diagnóstico? Y también de eso depende el impacto que podemos tener. Por supuesto que también tenemos un marcador transoperatorio que es la electrocorticografía. Hacemos procedimientos electrocorticográficos antes y después de la resección, de tal manera que tenemos un nicho de conocimiento de cómo le va al paciente después de haber quitado la lesión y el tejido perilesional adyacente. Y por supuesto que también tenemos controles de seguimiento, que sería el electroencefalograma. ¿Cómo está el electroencefalograma antes de la resección y después de la resección? ¿Qué tipo de actividad eléctrica normal tiene? Y por supuesto, desde el punto de vista de imagen, muchas veces con imagen hacemos el diagnóstico de las lesiones. Bueno, con imagen también vemos si estas resecciones son totales y completas. No todo el tiempo puede lograrse esto, y la razón fundamental porque muchas de ellas se encuentran en zonas elocuentes esenciales y no podemos hacer remociones específicas de estos sitios. Pero lo que sí sabemos es que la tasa de libertad de crisis después de cirugía de epilepsia en niños y adultos varía a números más, números menos, entre 50 y 90% de control de crisis. Y de estos también sabemos que podemos quitar el medicamento entre el 35% y el 60%, y esto es más alto para las epilepsias temporales que para las epilepsias extratemporales o síndromes epilépticos. De tal manera que los datos que tenemos ahora son bastante convincentes para saber manejar al paciente en el seguimiento posoperatorio, y el epileptólogo que está siguiendo al paciente o el grupo quirúrgico que lo está siguiendo tiene que saber y aplicar todos estos métodos para evitar errores y recaídas tras al hacer el retiro de la medicación. Muchas gracias, doctor. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, que dice así: ¿existen pautas de alimentación recomendadas específicamente para personas con epilepsia, doctora Cochan? Está silenciada, ahí sí. Discúlpenme, en realidad, no, la respuesta es no. Sí es cierto que hay algunas experiencias muy interesantes con dieta cetogénica, que es una dieta muy rica en alimentos grasos, que Chile tiene experiencia interesante, porque de hecho yo publiqué un trabajo que hemos hecho en adultos en una revista chilena de epilepsia, porque seguía un poco la experiencia de ustedes, que me pareció interesante, que lo hacían, los líderes en esto son los neuropediatras. Creo que es a punto de, o sea, en niños es mucho más fácil que una mamá controle una dieta, porque el niño vive con la mamá en general, que es la que lo está cuidando, mucho más en niños que no están escolarizados, o que tienen otro tipo de vida social, entonces es más fácil esto controlarlo. La experiencia que yo tuve en adultos, si bien tuvimos respuesta, era muy difícil mantener la dieta cetogénica, porque era muy difícil para la familia cumplir con la dieta y mucho más para el paciente. Entonces, pero hay experiencias interesantes con gente que la dieta keto, sí, o la dieta cetogénica da buenos resultados. Pero fuera de esta experiencia,
el paciente con epilepsia puede comer cualquier tipo de alimentos, que no hay ninguna evidencia de que algún alimento lo pueda hacer mal. Gracias, doctora. Vamos a ir con la última pregunta entonces ahora. ¿Qué precauciones debería tener una mujer con epilepsia? Esto también nos apareció por ahí en el chat, si era posible el embarazo. Entonces, una mujer con epilepsia que desea ser madre, tanto para planificar esta etapa como para enfrentar su maternidad, ¿qué precauciones se le podrían aconsejar? Doctora Avente, por favor. Sí, también sumamente interesante. Es un tema súper recurrente en la consulta, un temor de la mujer a quien se le da el diagnóstico de epilepsia. Y antes que nada me gustaría dejar muy claro que la epilepsia y el embarazo no son incompatibles para nada. Toda mujer que tiene el diagnóstico de epilepsia puede quedar embarazada siempre y cuando se planifique, que es lo ideal, ¿sí? O sea, acá lo importante es que esa planificación sea dada con un tiempo suficiente como para que nosotros podamos elegir la mejor medicación para que se dé este embarazo, es decir, la medicación que tenga menos riesgo para el bebé, pero que al mismo tiempo nos produzca un buen control de crisis, es decir, que esta persona, la mujer, durante el embarazo tenga el menor número de crisis, o nuestra meta siempre va a ser que no tenga crisis en lo posible, y también hacer un suplemento vitamínico que se recomienda, que es muy importante hacerlo en las mujeres en edad fértil y sobre todo en aquellas que están buscando quedarse embarazadas, que es el uso del ácido fólico, ¿sí? Entonces, en ocasiones, no pocas, se da que ya nos caen al consultorio las mujeres ya con semanas de embarazo, que bueno, consideramos que es un embarazo accidental, una mujer con diagnóstico de epilepsia que ya está recibiendo una determinada droga, ¿y qué hacemos en esa situación? Bueno, verdaderamente ya no es recomendable modificar la medicación, así sea incluso que estemos con una medicación que sea potencialmente riesgosa para el bebé, por ejemplo, algunas drogas que pueden producir ciertas malformaciones que tienen efecto teratogénico, pero es más riesgoso realizar un cambio de medicación en esas circunstancias. En todo caso, lo que se recomendaría es bajar a la dosis mínima, que sea prudente para poder transcurrir de manera lo más segura posible el embarazo, con, como decía, el menor número de crisis o en ausencia de crisis, ¿sí? Las condiciones en el embarazo, el aumento del gasto cardíaco, una serie de cambios hemodinámicos que ocurren en la mujer, hace que en algunas circunstancias haya un aumento de la frecuencia de crisis, que es lo que pone un poco en riesgo digamos, que llegue a término de manera adecuada ese embarazo. Entonces, es por ese motivo que los controles se deben hacer de manera mucho más exigente y más frecuente, en conjunto con el ginecólogo o la ginecóloga que está llevando el embarazo, para poder definir finalmente si se va a llevar a un parto normal o a un parto por cesárea. Ya en una última instancia, cuando se ha llegado a buen puerto y ha nacido el niño o la niña, no es necesaria la suspensión de la medicación ni la reducción, ya que el traspaso, digamos, de estas drogas a la leche materna, si bien se da, el porcentaje es muy bajo y no impide que se dé la lactancia, que también suele ser una pregunta bastante frecuente en las mujeres que tienen sus bebés y están recibiendo tratamiento. Gracias, muchas gracias. Les quiero contar que de esta forma voy a dejar de compartir, estamos empezando a despedirnos y a cerrar este conversatorio que hemos tenido el día de hoy. Queremos agradecer a nuestros panelistas que nos han estado compartiendo sus conocimientos, toda su experiencia, ¿cierto?, al servicio de nuestros espectadores que nos han acompañado esta tarde, y a todas las personas que hoy día se conectaron, les agradecemos, les damos un gran saludo, cariñoso saludo, porque ya mañana conmemoramos un nuevo día latinoamericano de la epilepsia y queremos visibilizar esta enfermedad, ¿cierto? Ir disminuyendo el estigma. Y les quiero contar que todo este conversatorio está siendo grabado
mañana o el viernes a más tardar ya va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de la Liga Chilena contra la Epilepsia, para que lo puedan ver, para que lo puedan compartir y para que le pongan ahí un me gusta y sigamos trabajando en este tipo de actividades para ustedes. Y también contarles a todos aquellos que no pudimos sacar al aire sus preguntas, porque eran una gran cantidad de preguntas, que pueden visitarnos a nuestra página web, seguirnos en nuestras redes sociales, y ahí hay una gran cantidad de material educativo, hay mucha información que les puede ser muy útil, y también se pueden poner en contacto en nosotros para ver de qué forma podemos ayudarlos con alguna de estas preguntas que quizás no pudieron salir al aire. Así que yo me despido y también les doy las gracias a cada uno de nuestros panelistas para que también se puedan despedir, y nos veamos próximamente en otra actividad a nivel latinoamericano, ojalá. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Saludos. Gracias por la invitación. Gracias, Tomás. Gracias, Loreto. Doctora Lilia, está muteada.